¿Quién estudió escuela sabática? ¿Cuántos estudiaron escuela sabática esta semana? Hasta uno, una mano levantada, mano Carlos. ¿Quién más estudió escuela sabática esta semana? Dijo el sabio Salomón, todo lo que hay bajo el sol tiene su hora, todo tiene su tiempo, de manera que no podemos decir es que no tuve lugar, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Así es que espero que hayamos visto que sea ahí la escuela sabática y pues la hayamos meditado un poquito acerca de las cosas de las cuales viene hablando la escuela. Ahí está el título en la pizarra, ¿verdad? El título de la escuela sabática. Ahí tenemos nosotros el título del tema de hoy. ¿Cómo se llama? Pleitos, celos, ira y contienda. Dios nos quiere hablar a nosotros a través de esta escuela. Y como no soy yo, sino que es la palabra de Dios, ahí me interesa si me cae a mí, si le cae a cualquiera de nosotros, porque Dios es el que habla. Y cuando Dios habla, tiene razón, ¿verdad? Así que no interesa si me cae a mí, no hay problema. Pueden decir, el hermano es uno. Pueden decir, porque así es, Dios me conoce, Dios sabe. A él no me le voy a escapar, ¿verdad? Así que pleitos, celos, iras y contiendas. Ahí se llama la escuela de este día, ¿verdad? Sábado. La lectura de la Biblia la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 17, que vamos a ir despacio, a pausa, vamos a ir estudiando este pasaje. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a ver si lo hallamos acá. Romanos 12, y vamos a estudiar el versículo 17 hasta el 21. Vamos a ver acá cómo dice. ¿Saben la lección pasada que hablamos? ¿Cómo se llamaba? Las obras de la carne. Las obras de la carne se llamaba el sábado pasado. ¿Qué quiere hacer la carne? ¿Hacerle mal al que le hace mal? ¿Qué quiere hacer la carne? ¿Acaso quiere hacerle un bien al que le hace mal? No, ¿verdad? Todo lo contrario. Porque la Biblia dice que la carne se opone contra el espíritu. El espíritu es contrario a la carne. La carne piensa en contra de lo que piensa el espíritu. La carne dice, yo debo de pagarle como él me ha hecho. Debo de pagarle lo que él me ha hecho. Si él me pegó una mejilla, yo le voy a pegar a la otra. ¿Verdad que así decimos? Esa es la carne, ¿verdad? Pero el espíritu, ¿qué le está diciendo? No paguen a nadie mal por mal. Ese es el consejo de Dios hoy. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y aquí vamos a comenzar, ¿verdad? Procuren hacer lo bueno delante de todos. Vamos a ver la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios con respecto a este pasaje de la Biblia que estamos leyendo? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a reforzar la idea de Romanos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Qué nos dice allí inspiradamente Pablo? O el escritor de los hebreos, no sabemos quién fue, pero ¿qué dice ahí? Busquen la paz con todos. ¿Y qué más deben buscar?
y la santidad. ¿Ustedes creen que el que quiere devolver el mal por el mal cree que vive en santidad? No, vive en la carne. Cuando nosotros practicamos esto, estamos actuando en la carne, estamos enemistados con Dios. Dice, busquen la paz con todos y la santidad. Sin estas dos cualidades, dice el escritor, nadie verá al Señor. Por muy bonito que éste predique, por muy bonito que éste cante, que éste hable, que lo que quiera hacer, ore, lo que quiera hacer. Sin estas dos cualidades, es imposible. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debo buscar la paz con todos, solamente con los que están en paz conmigo o con los que son amigos. Con todos, dice, y la santidad. Cuando dice con todos, es con todos en totalidad, ¿verdad? Entonces, descubrimos nosotros que debemos estar en paz con todos. Tenemos que tener paz con todos. Cuando alguno de nosotros vivimos para complacer a la carne, no podemos estar en paz con nuestro Creador tampoco. Fíjense que cuando nosotros vivimos en una carne, no podemos estar en paz ni con las personas, con todo el mundo, ni mucho menos en paz con Dios. En el Antiguo Testamento, miren lo que pasó. Vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes 9:22. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Este hombre iba a encontrar a Jehú. Cuando Joram vio a Jehú, le preguntó, Jehú, ¿vienes en son de paz? ¿Hay paz, Jehú? Le preguntó, ¿verdad? ¿Cómo puede haber paz mientras hay tantas que cosas? ¿Creen ustedes que puede estar una persona en paz con Dios si tiene ese problema? No, porque está obedeciendo al impulso de su carne, es idólatra. Y luego dice, mientras hayan tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel, replicó Jehú, ¿cómo podía Jezabel y Joram estar en paz, tener paz con Dios? ¿Y cómo estaban? Estaban complaciendo sus apetitos carnales, estaban haciendo lo malo ante Dios. Entonces quiere decir que cuando alguien no está bien con Dios y está haciendo lo malo ante Dios, ¿puede estar en paz con Dios? ¿Ah? No. Por eso es que cuando alguien le dice, paz, hermano, pero sabe que esa persona anda mal, si ando mal, alguien me puede preguntar, ¿cuál paz tienes tú? Si tú estás en él, ¿tienes esto? Estás enemistado, hablas mal en contra de este, ¿cuál paz tienes? Entonces Dios nos replica a nosotros, ¿cuál paz? Si tú estás mal delante de mí. Entonces, esto ocurrió acá en este pasaje de la Biblia. Dice la palabra de Dios que no podemos tener paz cuando nosotros estamos sin paz con nuestro prójimo o con Dios. No podemos estar en paz cuando estamos desobedeciendo. Salmos 34:14 nos dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 34, versículo 14, nos dice así. ¿Cuál es el consejo de Dios? Tanto allá como aquí. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que se aparten del mal. Dios nos dice a nosotros, apártense del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. Es lo mismo que el escritor a los hebreos dijo. Es lo mismo. Ves lo que Dios nos aconseja, que debemos ponernos en paz con Él y con los demás. Tenemos que estar en armonía en todo. Entonces, y especialmente con nuestro Dios. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. En adelante es el 4. Santiago 4:1 en adelante. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Fíjense que muchas veces
le metemos la culpa a Satanás, que Satanás tiene la culpa. No, no es el culpable. Nuestra propia concupiscencia, nuestro propio apetito carnal es el que le damos rienda suelta y ese es el que provoca esas cosas. No es Satanás, somos nosotros mismos. Hay una guerra entre interior en nosotros, que es la carne y el espíritu. Entonces dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten. ¿Qué cosa hay? Dice Santiago. Envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen paz. Dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones. ¿Y para qué piden? Para satisfacer sus propias. Imagínense ustedes, ¿verdad? Yo quisiera que Dios me dé un carro, que Dios me dé un vehículo. ¿Y para qué lo quiere? Para poder ir a las fiestas, donde hay las fiestas. ¿Para qué estoy pidiendo? Para mis propias pasiones, para mis propios deleites, ¿ves? Pero no para complacer a Dios. No para complacer a Dios. Pero si yo le digo, Señor, regálenme la oportunidad de tener un vehículo, lo voy a poner a disposición de su obra. Entonces, ve, es diferente, porque lo pongo en las manos de Dios. Él me lo concede, pero es para su obra. Qué bonito. Entonces, nos dice la Biblia, para satisfacer sus propias pasiones, piden esas cosas. Y luego dice, acá, oh gente adúltera. Cuando la versión Reina Valera 60 dice, oh almas adúlteras, aquí dice gente. Entonces la gente son las adúlteras, nosotros, ¿verdad? No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Qué es hacer y complacer sus gustos, sus apetitos carnales? ¿Qué es eso? ¿Es enemistad con Dios o es amistad con Dios? Es enemistad con Él. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Cualquier persona que quiere satisfacer su carne igual que el mundo lo hace y se complace en todo lo que el mundo hace, dice que está enemigo con Dios, que ha enemistado con Dios. Fíjense que es peligroso tener a ese, ¿verdad?, a Dios como un enemigo. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que Dios ama a los que lo aman y lo hallan, los que temprano lo buscan. Cuando nosotros obedecemos, ¿qué decíamos anoche nosotros? Si dieren oído a su voz y guardan su pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Pero ¿y de lo contrario? ¿Podríamos ser especial tesoro? No, de lo contrario, no. Entonces, dice que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. Vamos a ir a poco, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 19. Y ahora sí, vamos a comparar este versículo, pero ya no vamos a ponerlo aquí, sino que vamos a dejar que uno de ustedes me lea algo comparativo a esto. Romanos 12, 19. Dice acá, no tomen venganza, hermanos míos. Eso es lo que muchas veces nos gusta. Me voy a vengar del hermano fulano. Me ha hecho algo, yo le voy a hacer algo peor todavía. No tomen venganza, hermanos míos. Ay, dejen la venganza, el Señor me va a pagar a mí, si yo he hecho algo y alguien quiere, no, mejor déjenme. Dice acá, si no dejen el castigo en las manos de quién. Y fíjense que es mejor, y yo podría decir, no, es que es mejor, porque David dijo así, ¿ves? Que me juzgue Dios mejor, y no el hombre, porque Dios juzga con justicia, y el hombre lo hace con injusticia, ¿entienden? Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo le pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? ¿Del Señor? ¿Y por qué quiero tomarla yo mismo en mis manos? ¿Por qué? Alguien me ha hecho algo, yo me voy a vengar de ese alguien que me ha hecho algo, ¿verdad? Eso no es cumplir la ley de Cristo. ¿A dónde está escrito esto? Porque dice, está escrito, mía la venganza. ¿A dónde está escrito? ¿Alguien me puede decir a dónde está escrito eso? Bueno, definitivamente los apóstoles cuando hablaron, ¿cuál era la Biblia que ocupaban ellos?
El Antiguo Testamento, lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Eso ocupaban ellos. Le ocupaban la Torá, el Pentateuco, los profetas y todo lo del Antiguo Testamento lo ocupaban los apóstoles. Esa era la Biblia de ellos. Entonces dice Pablo, porque escrito está, y ahora está escrito en Deuteronomio 32:35, dice, vamos a ver quién tiene esa cita, vamos a ver quién la haya primero y me la lee el que más ligero la haya. Deuteronomio 32:35. Vamos a ver quién la haya más rápido. Porque con teléfono casi no vale, porque ahí es ligerito, ¿no hay? Sí, léalo. Gracias. 32, 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su tierra resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Amén, gracias hermana. Entonces de ahí lo tomó Pablo, ¿verdad? Dio el quinto libro del Pentateuco y dice, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, y yo pagaré. Entonces, ¿cuándo es que el Señor va a pagarle a la persona? Bueno, escrito está, cuando Él regrese, cuando el Hijo de Dios vuelva a la tierra, le va a pagar a cada uno según fue sus obras. Apocalipsis 22:12. Nadie es pagado en el momento de la muerte. Todo el mundo va a ser pagado en el momento de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a ver acá una cita que dice Miqueas 3:4. Vamos a ver Miqueas capítulo 3, versículo 4. Quien vaya primero, Miqueas 3:4 y Sofonías 1:18, por favor, alístense otro. Miqueas 3:4 y Sofonías 1:18, por favor. ¿Ah? No, Dios que lo tenga primero, no se preocupen, no hay problema. Quien lo tenga, lo encuentre primero, léalo. Miqueas 3:4 y Sofonías 1:18. Vamos a ver, ¿alguien lo quiere leer? ¿Ya lo tiene alguien? Léalo. Póngase. Miqueas 3:4. Dice, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Escuchen, entonces va a pagar el Señor, ¿verdad? Por las malvadas obras que hicimos. Nos va a pagar. Sofonías 1:18. Y que ese día vamos a querer decirle, Señor, mira, te voy a dar mi plata, yo tengo este carro, tengo oro, te voy a pagar, pero no me hagas nada. Sofonías capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice ahí? Cuando dice que Él va a pagar, dice como está escrito, a mí es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Sofonías capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienen? Léalo nuevo, para la gloria de Dios. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces ven que de quién es la venganza? Del Señor. Él va a pagar. No puedo hacerlo yo. No puedo tomar en mis manos venganza. La venganza viene de Dios. Viene de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 20. Dice acá. Más. Antes bien, miren hermano, esto es lo que cuesta. No si decir soy cristiano no cuesta, pero esto sí. Este es el problema. Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, ¿le dieran? ¿Le dieran? Ojalá sea así, ¿verdad? Como yo estoy pensando ahorita, sí le diera. Ojalá sea así. Porque Dios me conoce el corazón. Dice la Biblia que perverso es el corazón. ¿Y qué? Más que todas las cosas. Dice, no, pero no me acuerdo cómo dice primero la frase. ¿Y quién lo conocerá? Si no solo Jehová. Él nos conoce. No, yo puedo decir, sí, yo le diera de comer. Yo le diera de comer a mi enemigo. Pero el Señor que me conoce, que diga. Está serio, ¿verdad?
Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No, hombre, lo que le dicen muchas veces en vulgar, no, si el enemigo tiene hambre, yo mejor, ¿qué puedo hacer para mejor que se muera el más dinero? Entonces dice, si tienes sed, dale de beber. Dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Al actuar así, hermanos, cuando actuemos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que aquella persona le dé vergüenza la conducta que está haciendo. Su conducta. Le dé vergüenza. Y esto lo dice también Salomón. Proverbios capítulo 25, versículo 22. Proverbios capítulo 25, versículos 21 al 22. Vamos a ver si el hermano Doño me ayuda ahí con Proverbios 25, 21 al 22. Lo leo, hermano. Sí, por favor. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y ya te lo pagará. Amén. Cuando dice la palabra ascos amontonados sobre su cabeza, harás que se sienta avergonzado por su conducta. Mire lo que significa. O sea, va a hacer que le dé pena y diga, caramba, al que le hice un agravio me está dando comida. Al que lo insulté me está dando agua. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, cómo vamos a vencer el mal, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vencer el mal? Haciendo el bien. Bien, vamos a continuar con la lección de Escuela Sabática, está muy interesante. Y terminamos casi acá, dice, sigue la lectura. No te dejes vencer por el mal. ¿Cómo es eso? No te dejes vencer por el mal. ¿Cómo voy a vencer el mal? Haciéndole otro mal, más peor. Al contrario, vence el mal haciéndole un bien, hombre. Haciéndole un bien. Saben que hay personas que así han llegado a una reflexión. Contaban una historia que en una casa vecina a la par de estaban dos, bueno, las casas están pegadas muchas veces, ¿verdad? Y se contaba la historia que habían dos casas juntas, pero que eran enemigos. Los adultos eran enemigos y no se llevaban bien, pero uno de ellos era una familia cristiana, la otra era una familia inconversa. Y la familia cristiana, cuando aquellos salían de viaje, los niños quedaban solos. ¿Saben lo que hacían la familia que era cristiana? Pasaban pan en una pitilla, se lo bajaban porque era cercana a las casas, muralladas, y le pasaban pan a los niños en el almuerzo porque los padres salían y no regresaban temprano. Le pasaban pancitos, comidita. Cuando venían los padres que se odiaban a los pobres personas que vivían ahí y eran creyentes, ya almorzaron, hijo. Sí, la fulanita nos mandó almuerzo, nos dio almuerzo. Y pasó varios días así. ¿Saben? A los días, esta familia llegó donde ellos y les dijo, tenemos vergüenza. Ustedes nos hemos tratado tan mal y en lugar de hacernos mal, nos han dado de almorzar a nuestros niños. Eso es lo que dice la Biblia. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal haciendo un bien. Y ahí terminó, ¿verdad?, la lectura de la Biblia. Bien, vamos a analizar entonces Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16. Así que les digo, ahí me avisa cuando todos lo tengamos, ¿verdad? Así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos está aconsejando? ¿Que complazcamos la carne? No.
¿no? Vivan por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza carnal, pecaminosa, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que es una orden de Dios a través de Pablo. El que se cree profeta o espiritual, dijo él, reconozca que os escribo mandamientos del Señor. Y esto es un mandato de parte de Dios en el labio de Pablo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces la frase que nos ayuda a entender es no satisfagáis. ¿Y qué es satisfacer los deseos de la carne? Todo lo contrario de lo que hemos dicho, ¿verdad? Todo lo contrario de lo bueno. Todo lo contrario de lo bueno. En lugar de vencer el mal con un bien, queremos vencerlo haciéndole más mal. Eso es el contrario. Contrario. Entonces, miren qué bonito. Entonces, ¿por qué nos dice esto? Aquí está el por qué. La razón está en el versículo 17. Porque esta desea, la carne desea, lo que es contrario al Espíritu. ¿El Espíritu qué le dice? Anda a la congregación, anda a congregarte. La carne le dice, no vayas, andate mejor para otro lado. ¿Verdad que así actúa la carne? Porque es contrario al Espíritu. Y siempre ha sido así. La carne va contra el Espíritu. El Espíritu le dice, mira, tienes que orar ahora. Tienes que orar siempre a Dios. Pero la carne le dice, no, mucho duele las rodillas. No te arrodilles, no ores. ¿Verdad que ahí nos dicen muchas veces? El Espíritu está dispuesto a la verdad. Pero la carne viene y hay problemas, ¿verdad? Por eso que Jesús cuando fue a orar, la Biblia dice que fue a orar en el Getsemaní. Y cuando regresó a sus discípulos, ¿cómo los halló? Durmiendo. ¿Y qué les dijo él? No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y les digo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu, la verdad, se encuentra, la carne es débil. Ahí está el problema. Cuando no hay oración, ¿qué entonces va a pasar? Que la carne gana la ventaja. Aquellos no habían orado ni siquiera una hora con Jesús. Así que cuando vinieron a apresar a Jesús, Pedrito, que no había orado ni siquiera una hora, ¿qué se levantó a hacer? Agarró una espada y le voló la oreja, ¿verdad? Quería vencer el mal, haciendo un mal. Él creía que así. ¿Y qué le dijo el maestro? Guarda tu espada, porque el que espada mata, la espada va a perecer. Mire qué interesante la lección que tenemos hoy. Muy bonita. Si nosotros nos ponemos a pensar en cada palabrita que estamos leyendo, Dios nos está diciendo, no hagan eso, hijo. Eso es contrario a lo que yo quiero. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren hacer. El hacer el bien está en mí. Pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero es que esa es la carne, esa es la lucha que hay. Pedro, cuando dice la Biblia que le dijo, el Señor Jesús le dijo, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, le dice, anima a tus hermanos. ¿Saben que la oración es muy buena para poder nosotros vencer los deseos de la carne? Pero si nosotros no oramos, ahí tenemos el problema. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos seguir los deseos de la carne? ¿Por qué? Porque son contrarios a los del Espíritu. El Espíritu le va a impulsar a hacer todo lo que es bueno, ¿verdad? El Espíritu le dice, mira, tienes que aprender a guardar el sábado, el día del Señor. Ese es el día santo de Él. La carne le dice, no, mira, tienes que hacer tal cosa. Acordate que no tienes nada. La carne, ¿verdad? Y nos envuelve en algo que es real, pues. Que no vamos a decir, no, le decimos, no, si estoy aguantando hambre.
Entonces la carne le dice, mira que no tienes nada. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Mejor anda a buscar trabajo. Entonces ahí está la lucha, ¿verdad? La lucha. Que Dios nos ayude, hermano. La lucha. Entonces, no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu. Aquí viene el problema, ¿verdad? Primer problema, pleitos. Pleitos, vamos a ver. Discusiones, enfrentamientos verbales o legales entre dos o más personas. Conflictos cotidianos, personas entre personas, ¿verdad? Conflictos cotidianos o procesos judiciales. Un ejemplo de esto, como lo que estábamos viendo en la ilustración que puse, los vecinos tuvieron una discusión. Es un pleito, ¿verdad? Es un pleito. Un ejemplo lo vamos a ver en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Vamos a ir acá, a la Biblia. Génesis capítulo 27. Y aquí está, ¿verdad? Un pleito, ¿verdad? Entre dos hermanos. Dice, Isaac había llegado a viejo y se había quedado viejo. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. ¿Cómo te das cuenta? Ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme a algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo, para que me lo coma y entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac hablaba a su hijo, Esaú, cuando éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que caze un animal y se lo traiga para hacerle un guiso, como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir se lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, dice la mamá, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. ¿La bendición de quién era? Realmente, de Esaú. Pero la mamá le ayuda al hijo, ¿verdad? Y entonces preparan ahí. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo. Y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Yo me estaba dando risa hoy que lo estaba leyendo, ¿verdad? Yo me reía solo, como dijo, ¿verdad? Dice, si me descubre va a maldecir en lugar de bendecirme. Entonces dice, hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, dice la mamá. Le contestó su madre, tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar a los cabritos, se los llevó a su madre. Y ella le preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Se lo disfrazó, ¿verdad?, de Esaú. Entonces, con la piel de los cabritos le cubrió los brazos, y la parte de la piña del cuello puso
era pelo de cabra. Y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Le preguntó. Isaac: soy Esaú, tu primogénito. Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios te ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo. Cuando volvió a preguntarle: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado, para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió también. Y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. ¿Se acuerdan cuál ropa le pusieron? La ropa de Esaú, ¿verdad? Ahí que lo vendió y dijo: es Esaú, ¿verdad? Entonces dice: lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga, y bendito aquel que te bendiga. ¿No bien había terminado Isaac de bendecirlo a Jacob, y este de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar? Y también él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que lo llegara, yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó, y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú, con toda razón le pusieron Jacob, porque Jacob significa usurpador. Ya van 2 veces que me engaña: primero me quita mis derechos de mi primogénito, y ahora se lleva mi bendición. ¿No queda ninguna bendición para mí, padre?, preguntó Esaú. Aquí están, ¿verdad? Pleitos, ¿verdad? Los pleitos entre 2 hermanos. Pleitos entre hermanos. ¿Y qué podemos decir de Caín y Abel? Que ya lo vamos a ver también. Los pleitos. ¿Es bueno el pleito entre hermanos? Pues no. Entonces, estos son obras de la carne, los pleitos entre hermanos. Solamente que después de esto, ojalá todavía no termine el paso alrededor de ahí, porque también hay pleitos que son legales a la vista de Dios y que Dios manda hacerlo. Porque fíjense que siempre hay en toda la vida hay cosas buenas y malas de lo mismo. El problema es que nosotros, la escuela viene enfocándose que sí es malo, que es pecado porque es de la carne. Y cuando es así, sí es pecado.
Yo le puedo probar a la luz de la Biblia que todos los pleitos, celos, iras y contiendas, a la luz de la Biblia también tienen su parte buena y en otro sentido. En otro sentido. Pero ahorita estamos hablando en el sentido de las obras de la carne. En este sentido es incorrecto hacerlo. Es incorrecto hacerlo. Entonces los pleitos entre hermanos no son correctos. Entonces dice, los vecinos, bueno, aquí habla de dos hermanos. Se usa también en contextos políticos, religiosos, sociales. Por ejemplo, dice la frase, ¿verdad? La contienda electoral fue muy reñida, dice, ¿verdad? Ejemplo, la riña entre los siervos de Isaac y los pastores de Gerar en Génesis 26, 19 al 22, que no lo vamos a leer porque yo creo que nosotros entendemos. Y también la riña entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, ya que estaban en pleito. Ahora viene la expresión celos. Celos. Ahora vamos a estudiar esa expresión, ¿verdad? Celos. ¿Cuántos somos celosos? De los hermanos, ¿cuántos somos celosos? Amén. Muchas veces somos celosos. El celo, yo les puedo probar a la luz de la Biblia que hay celos correctos y celos incorrectos. Porque el celo de la carne, el que es carnal, es celoso, y ese celo es carnal, es diabólico. Pues va enfermizo. Bien, vamos a ver entonces, emoción, ¿qué significa celos? Emoción que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera suyo. Algo que considera suyo. De su propiedad. A ver, ¿la iglesia es propiedad de Dios? ¿Sí? ¿Se sentirá celoso él? Cuando su iglesia le coquetea al mundo y hace lo que la carne le pide, ¿se sentirá bien el Señor? ¿No? Cuando dice el hermano, no, si ese hermano me hace mal, yo le voy a hacer otra cosa más mal todavía. ¿Sentirá bien el Señor? No, porque le está coqueteando a la carne. Se está yendo tras los deseos de la carne. Entonces, como ven, el celo de Dios es bueno, pero el celo enfermizo es incorrecto. Sucede algo. ¿Qué es un celo enfermizo? Lo voy a poner como ejemplo cristiano, no entre parejas, no, cristiano. Bueno, resulta que el hermano Damián no vino un sábado. Y entonces yo dije así, el hermano se fue para la puntilla quizás. Y comienzo, ¿verdad?, a sentir celo por eso. Celo enfermizo porque el hermano me dice el siguiente, yo no salí de mi casa a sacar conjeturas que no son correctas porque no sabe uno, ¿verdad? Y el siguiente sábado me dice el hermano, no fui porque estuve bien grave ese sábado. Es un celo enfermizo. ¿Pablo celaba a la iglesia? Sí, pero con celo de Dios, dice, ¿verdad? Pero ese celo es enfermizo porque me inventé algo que no era así. No era así, era un celo enfermizo, solo por pensar mal del hermano. Entonces no era así. Pero un celo de Dios es cuando yo me doy cuenta que eso es verdad y le digo, hermano, eso fue incorrecto, porque eso es para estar acá en la congregación. Ese celo es correcto porque es celo de Dios. Pero un celo enfermizo sería inventar algo. Eso es un celo enfermizo. Entonces, dice, como el afecto de una pareja, pueden estar ligados al miedo, la inseguridad o la posesividad. Sintió celos al ver a su amiga con otra persona. Por ejemplo, el caso de Saúl y David. ¿Cuál fue el caso de Saúl y David? Mire, la gente gritaba y decía, Saúl mató a sus miles. Y David a sus 10,000. ¿Cómo sintió Saúl? Sí, celoso pues. ¿Y por qué estás diciendo bien de ti? Estás diciendo, a mí me dan solamente 1,000 y a David le dan que 10,000 venció. Ese es celo. Ese es el celo que no es correcto, porque Dios le había dado la victoria a David. No había sido David, fue Dios. Entonces dice, cuando decían, Saúl mató a sus miles y David a los 10,000, es Dios que se lo concedió a David. Jehová le dice, te entregará hoy en mi mano, le dice al gigante, ¿verdad? Él iba armado con la armadura de Dios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos celos también acá.
celos entre hermanos. ¿Cómo celos entre hermanos? ¿Qué podría ser eso? Cuando halagan a un hermano y dice, ¿y por qué solo al hermano halagan y a mí no? ¿Verdad que es un problema de la carne también? Yo podría decir, ¿y por qué están halagando al hermano fulano porque puede tocar bien la guitarra y yo no puedo? ¿Y por qué lo halagan a él? No, o sea, no tenemos que ser así, porque Saúl le pasó eso con David solamente porque comenzaron a halagar ¿a quién? A David. Pero es importante esto, que te alabe la boca del extraño y no tu misma boca. Porque el problema es cuando yo mismo quiero halagarme. Pero el hermano tiene que sentir celo de su hermano porque alguien dice, el hermano fulano, qué bonito toca la guitarra. También hay otros hermanos que tocan bien, pero nosotros decimos, no, el hermano fulano, qué bonito toca la guitarra. Qué bonito salió el canto, hermano Doño, hoy, qué bonito salió con la guitarra. Pero hay otro hermano que puede tocar, no se puede sentir celoso porque eso es incorrecto hacerlo. Eso es incorrecto hacerlo. Así que ese es un celo que no es permitido en la obra de Dios, en la iglesia de Dios. Los celos entre parejas, ahora vamos al celo entre parejas, ¿verdad? El celo entre parejas. Vamos a ver, vamos a poner aquí un ejemplo así, ¿verdad? Nosotros tenemos estas cositas ahora, estos teléfonos. Y solo como ejemplo, no vayan a pensar mal de mí, no como ejemplo. Resulta que la hermana Tanchito escucha que le cayó una llamada al hermano. Solo un ejemplo, no piensen mal de mí, solo un ejemplo. Entonces viene el hermano y cayó yo la llamada, ¿verdad? Viene la hermana y corrió a agarrar el teléfono a ver quién era. Y de repente oye a una mujer y le corta. ¿Cómo se sentiría más sentido? ¿No sentiría hacerlo? Yo no le cortaría. No, la otra persona que le habla, usted oyó que es una mujer, pero que cuando escuchó su voz le cortó rapidito. ¿Qué sentiría? Eso empieza a minar la mente, ya. Ajá. ¿Qué sentiría? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Solo es como una interrogante, nomás. Solo como una interrogante. Ahí la hermana, si ella quiere aportar algo, ¿verdad? Puede levantarse y decir, hermano, me pasaría esto y esto. Podría aportar, ¿verdad? Porque de eso estamos hablando, del celo. Hay que experimentarlo para ver qué reacción tomaría. No podría decirle, porque no sé cuál sería mi reacción, ¿verdad? No sé, en ese momento iría a buscar hasta el abogado, no sé. Al abogado. El celo. ¿Y qué tal, hermana? ¿Y qué tal si es una persona, digamos así, que es una persona compañera de trabajo, que quería hablar con una persona y cuando le escuchó, de casualidad cortó, ¿ya? No, de eso no está hablando la Biblia, pero es que el celo enfermizo estamos hablando. El celo enfermizo. Ahora, ¿qué haría yo? Yo me sintiera mal. Yo me sintiera mal y le preguntara quién es. Comenzara a ¿qué? Comenzara a investigar con mi esposo y le dijera, ¿quién es el que te está llamando? ¿Quién es? Y me vas a decir, mira, aquí dice el número, este número no está registrado este número. ¿Quién es? Y comienza a investigarlo, ¿verdad? Comienza a investigar y realmente después surge que me dice, vaya, mire, usted está enojado por gusto, ella es la niña fulana, aquí me la voy a enseñar. Ella es la que me está llamando y no tenía registrado el número de ella. Pero yo me amargué la vida porque ese es el celo. El celo, ¿cómo se llama el celo? El enfermo. Y después perdonar. Y ese es el que tenemos nosotros muchas veces. Sí. Es el que tenemos nosotros muchas veces. Y después, no, perdoname, mira. Pero que, mire hermano, es que esta es la sabiduría. La Biblia dice que la mujer, le llama a la mujer, la hija de Dios es una mujer virtuosa. ¿Cómo le llama? Que tiene virtudes buenas.
Y entre una virtud buena, la transparencia no es una virtud buena. Claro que sí. La transparencia en toda área. Esa es una virtud buena. Entonces, lo mismo pasará conmigo. Hermano. Hermano, le voy a contar algo. Y esto es para bien de todos. Fíjense de que hay mucha gente que quiere destruir hogares, hermano. Y en eso uno no puede ser arrebatado, hermano. Fíjense de que pasó una cosa, mi hermana con este muchacho que está, el esposo, ¿verdad? Había alguien que le caía mal a mi hermano. Y le hablaban por teléfono y le ponían a un hombre que le hablara. Y le decían, hola mi amor, y o sea, insistía en la llamada, estarla molestando. Pero como no habían caído todavía el marido, no le ponía importancia a eso, que le llamaran a ella de esa manera. Hubo la mujer que le caía mal, le habló, consiguió el número del marido y le contó. Mira, su mujer tiene una pareja y él está siendo infiel y le empezó a decir cosas por el teléfono. Pues, y le decía un montón de cosas, hermano. Y él empezó el muchacho a sentir ya algo de desconfianza de ella. Y le llamaban a mi hermana y le decían cosas. Mi hermana, como ya tenía miedo, que le llamaban para ese número para decirle mi amor y cosas así. A mi hermana le costaba. Y empezó ya él a pensar que era verdad. Empezaron a tener problemas, grandes problemas, pelear y todo eso. Pues mi hermana le dijo a él, eso es mentira, yo no sé ni quién es esa persona que me está llamando. Y ella no le creía, eran unos grandes pleitos que se tenían. Y mi hermana le iba a contar a mi mamá, mire mamá, si no hallaban qué hacer, pues. Y él ya empezó a sentir desconfianza, de sentir enojo y pleitos, grandes pleitos que ya le querían dejar. Pues, y al final él le dijo a la muchacha, ¿verdad?, que le hablaba y le minaba la mente, diciéndole cosas. Le habló y le dijo, ahora dígame, ¿cómo se llama el marido de mi mujer? Usted dice que se engañaba. Ahí la mujer no se había puesto a pensar el nombre del marido, decirle, no hallaba que decir. No le quería, no le dije que no le puedo decir, no, dígame. Y le quiero enfrentarla cara a cara, que lo veamos, usted me va a decir quién es. Y la mujer ya no quería decir eso. Ahí él empezó a verle para que le hable. Es que esto, hermano, es para que uno, si pasa algo así como una llamada o algo, uno nunca sabe, hermano, si tiene una amistad que no le gusta que usted esté bien con la pareja que usted está, hermano. Usted no puede decir, porque me llamó y me dijo, una persona puede hasta hablar y decirle, hola mi amor, por tal de molestarla a usted, y usted contestó y oyó que era usted, hola mi amor, o decir alguna palabra, hermano, que usted empiece a dudar. Y si yo vengo y digo, no, yo la voy a llamar al abogado y me voy a divorciar, o sea, eso no podemos, ¿verdad? Porque tenemos que investigar, saber si en realidad esto es verdad, pues tenemos que tener evidencia, no solo decir eso, ¿verdad? Porque puede ser también que a otra persona no le gusta su hogar, no le gusta también, a usted le cae mal para destruir el hogar, o sea, debemos de pensar primero y en investigar qué es lo que en realidad, si esto es verdad, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo, más nosotros hermanos que buscamos de Dios, el enemigo siempre va a tratar la manera de entrometerse en el hogar de las personas, hermano, más que todo de las personas que buscan de Dios. Sí. Así que eso debemos de pensar, hermano, no ser muy arrebatados en eso, hermano. Gracias, hermana, gracias. Ahora vamos con el otro término, ira. Ira. Sentimientos intensos de enojo o furia, generalmente provocados por una ofensa, injusticia o frustración. Puede llevar a reacciones impulsivas. La ira lo cegó y rompió el vaso. Muchas veces la ira no es correcta. En los hijos de Dios no debe ser esto. La ira no es correcta. Una persona que sea así, que tengamos esa cualidad, que somos enojados, es un problema. Es un problema. La ira ha llevado a muchos desastres, ¿verdad? A muchos desastres ha llevado la ira. Cuando alguien se llena de ira. Hace unos tiempos salió una noticia de un hombre que se enojó totalmente con la mujer y vea lo que le pasó, ¿verdad? A una casa en San Juan Manualco, también, ¿verdad? Por eso, por la ira que muchas veces la gente... Y aquí tenemos el caso de un hombre
Dice 4:1 de Génesis, el hombre se unió a Eva y su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con sus grasas. Y el Señor miró con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Pero no miró hacia a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Por qué se enfureció Caín? ¿Por qué se llenó de ira? Ve, aquí está el problema del celo también, ¿verdad? ¿Tuvo celos de qué? De que Dios le vio con buenos ojos la ofrenda de quién? De Abel. ¿Y la de él? No. Se llenó de celo y al mismo tiempo le invadió el ira. La ira de él, ¿verdad? Se enfureció. Y entonces dice, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? Le preguntó, ¿verdad? El Señor. ¿Por qué andas cabizbajo? Le preguntó el Señor. Si hicieres lo bueno, aquí está. Miren pues, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Dios le dijo que podía dominarlo? Sí, podía dominar, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Mire, podemos hacerlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Qué terrible, ¿verdad? Este pleito por celos y la ira que le invadió, se enfureció. Y la envidia, ¿verdad?, de su hermano. Así como Saúl sintió envidia de David, ¿verdad? Tremendo eso. Así que podemos decir nosotros que estas actividades son carnales, totalmente, cuando no tienen una base que sí sea verdad, son carnales. Por eso San Pablo les dijo, os escribo como a carnales, pudiendo ser ya espirituales. Usted todavía tiene necesidad de leche, cuando ya son viejos están en la fe, les dijo. Miren qué tremendo, hermano. A nosotros Dios nos habla de muchas maneras. Entonces, ¿por qué es que yo decía hoy del día hoy? Bueno, pero hay actitudes que sí Dios las contempla como bien. Por ejemplo, pasajes que se cruzan con este tema. O sea, 12:2, Dios le dice, pelear con vuestros hermanos. ¿Por qué, hermanos míos? Porque sí o no que hay una contienda entre la verdad y el error. Sí hay una contienda. Entonces eso es avalado por Dios. Hay un celo de Dios y hay un celo enfermizo. Dice la Biblia, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¡Ah! Pero Dios no se basa solo en cosas enfermizas, no. Él sabe, escudriña el corazón, ese es el problema. Ella conoce. Entonces, además también, Dios va a manifestar su justa ira, dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Así que la ira de Dios no se basa tampoco en injusticia, se basa en justicia. Cuando Dios descargue su ira sobre aquellas personas que somos contrarios a Él, va a ser justo el Señor. Por eso dice que van a declarar justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor? Porque su ira es justa. Y la contienda que debemos tener nosotros entre creyentes, dice la Biblia en Judas 1:3, dice contender por esta fe ardientemente. Entonces hay un tipo de contienda que Dios lo avala. ¿Y cuál es la contienda que Dios avala? Cuando usted contiende por defender la fe. Hermano, Sí, diga. con respecto a los celos, la ira y la envidia, Sí. no sigue ahí, pero Sí, va incluido. un ejemplo bien claro lo tenemos de José y sus hermanos, ¿verdad? Exacto. El Gracias. ejemplo más claro ahí también, Sí. que Clarísimo. procuraron hasta matarlos. Ah, miren qué tremendo, ¿verdad? Sus propios hermanos confabularon para matar a su propio hermano. ¿Por
qué? Por lo que dice la hermana, por celo, por envidia, ¿verdad? Por envidia, porque José les decía, miren, yo soñé que veía 11 tercios de leña y que todos se doblaban ante mí. ¿Y este qué quiere ser? ¿Acaso no quiere dominar? Yo veía el sol y la luna y 10 estrellas, y dice, yo veía el sol y a la luna y a las estrellas que se doblegaban ante mí. Quiere decir que mi papá, decían los hermanos, mi mamá, y nosotros todos nos vamos a doblar ante José. La envidia, los celos. Es tremendo, ¿verdad? Cuando la persona es así. Hermano, entonces hay una alabanza que dice, dejemos la envidia y los celos, ¿verdad? Entonces, y unámoslos en uno y un mismo santo amor, dice la alabanza. Bien, esta mañana hemos estudiado este tema. Espero que lo hayamos comprendido. No porque lo diga yo, sino porque la escritura es bien clarita en lo que hemos leído, ¿verdad? Y la escuela termina diciendo así. Vamos a leer una parte de la escuela sabática. Los pleitos y contiendas reflejan divisiones y conflictos entre personas que pueden aparecer como productos de la ira. Bueno, hermano, hasta el momento no he dado tiempo para que los hermanos respondan, ¿verdad? No he dado tiempo, y es justo que los hermanos que han estudiado puedan exponer un poco, porque ya casi digo que ya vamos terminando y no he dado tiempo. Así que ahorita queda el tiempo para nuestros hermanos que quieran aportar. Ahorita tenemos tiempo todavía. Así que, hermano Fidel, hermano Carlos, y nuestro hermano también Doño, hermano Damián, cualquier hermano y hermana que quiera exponer lo que entiende de la escuela sabática, enriquecerla más, tiene el tiempo. En otro lado, el apóstol Pablo dice que la palabra no es para contenciarla. Y aquí en lo que dice usted lo aprueba. Denme una explicación en eso. Pablo no dice que es pecado la contienda, sino que dice evita la contienda necia. Necias, ¿qué significa, hermano? Que a la persona se le está explicando, usted está contendiendo con alguien y le dice, mira, el sábado es el día del Señor. Y le dice a la persona, no, porque eso no dice la Biblia. ¿Cómo no? Te voy a comprobar que sí lo dice. Entonces Pablo dice, deja a ese necio. Evita esas cuestiones, esas discusiones necias. ¿Por qué? Porque la persona no quiere entender. Al final, Juan dice, hay una frase que dice, deja el necio en su camino. Entonces en su necedad. Hay que lo dejemos. A eso se refiere Pablo. Pero cuando Judas dice contender por esta fe. ¿Y qué significa eso? Es defender la fe ardientemente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando alguien dice, miren hermano, que hoy debemos comer de todo? No, hermano, tranquilo, la Biblia dice esto y esto. No, pero es que mire. Entonces nosotros estamos defendiendo la fe. Pero si en un cabo de un tiempo y no quiero obedecer, dice Pablo, ya no contienda con los necios. Y el Señor Jesucristo dijo, no echéis el pan a los cerdos porque lo van a pisotear, ¿verdad que sí? Las perlas, digo, ¿verdad? Pero esas dos expresiones tendrán relación la una con la otra. Hasta cierto punto me imagino que Pablo se estaba refiriendo a una cosa y Judas tal vez se estaba refiriendo a otra. Porque Pablo estaba refiriendo a las contiendas genealógicas sobre la ley, porque habían unos judaizantes, que usted lo va a hallar en Hechos capítulo 15, que hubo discusión, ¿verdad? Pero eso es lo que Pablo está diciendo, que eviten esas cuestiones necias, porque algunos venían así, no se circuncidan conforme al rito, y siempre persistieron en eso. Pablo dice, eviten esas discusiones necias. Hermano Fidel, parece que usted levantó la mano. Sí, es un tema muy delicado. Ya bien lo dijo usted, todo lo que está allí, hay cuestión negativa y cuestión positiva. Claro. Pero obviamente nosotros ya aprobamos, ya entendimos, ya analizamos lo que es bueno de parte de Dios. Pero Dios primero da lo bueno, pues. Ya si nosotros rechazamos y después nos metemos en problemas, no le echamos la culpa a Dios. Porque Romanos 12, hermanos, no solo es el capítulo de memoria. Romanos 12 empieza que él esté rogando. Si nosotros comprobemos qué es lo que le gusta a Dios, si a Dios le gusta eso, sigue haciendo como hijo de Dios, como hija de Dios, sigue haciéndolo.
Pero dice algo bien hermoso, que nosotros comprobemos qué es lo que le gusta a Dios. Y ahí está diciendo que no es difícil más, lo que es, nadie más que nadie sabe qué es lo que es y lo que no es. Hablando en cuestiones religiosas, hermano. Es duro, le voy a decir, que un mismo hermano de la iglesia de Dios le diga, mira, tú no eres nada. Mi hermano, yo no depende de lo que la gente me diga, hermanito lindo. No me interesa lo que la gente diga, si usted ya sabe lo que es, hermano. Amén. Usted ya sabe lo que es. Usted ya sabe lo que cree, hermano. Y usted ya sabe también quién le va a dar cuenta. Es algo más fuerte, hermano. Romanos sigue diciendo el 12, hermano, que, porque el versículo 12 es la expresión esa. Ahí hay un juego de que cada quien tiene su función, hermano, porque por ahí van los celos. Y está hablando propiamente de celos, que no confundamos los celos, hermano. Y una cosa es celo entre pareja, otra cosa es celo en cuanto a las funciones de la iglesia. Si algo que a mí me molesta, hermano, y José lo sabía, me ha dicho, no confundamos las cosas. Si yo me voy a poner a estudiar y ella me dice, mira, tú solo ahí, estás haciendo él. Yo le digo, tranquilita. Está bien que esta mujer, por haber razón en cuanto a mí, cuestiones personales. Pero aún así le digo, comprobar. Yo estoy tranquilo con mi comida, tranquilo. Pero aún así yo le puedo hablar a quien ella quiera que le hablemos y que me compruebe. Y le hable libremente, mira, yo quiero que me diga si alguna vez este es mi esposo que ha faltado respeto, tribunal o qué sé yo. O lo mismo, ver, a veces, muchas veces yo pongo, inclusive podemos tener ese problema, que hasta encima de la Biblia pongo el celular para ver otras cosas. Pero bien, aquí está hablando de fuerte, hermano. Pablo, pero le digo, esto es bien delicado. Está hablando fuerte y aquí está hablando que cada quien, hermano, si usted es para servir, sirva con alegría, exhortación, con aquella libertad que lo hace, pero todo con un propósito, hermano, con un propósito que no sea sin sentimiento, dice, con diligencia, hermano, dice que nos esforcemos constante, lo que te dice en oración. Ahora dice por último, hermano, este versículo, unánime dice, no sea extraño en vuestra propia opinión, dice el versículo de memoria, y no paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, esté en paz con todos los hombres, y por ahí empieza el versículo. La venganza es lo peor que puede haber, porque la venganza no nos corresponde a nosotros. Y voy a poner un ejemplo bien triste en mi iglesia, pero no debería decirlo, porque cada quien sabe cómo lleva su vida, en la casa de hermano Arturo. Lamentablemente el Señor sí decidió mejor cortarlo hasta ahí, y a lo mejor esa fue la petición de él también. Pero una cosa es quererle servir al Señor, y otra cosa es que ahí siempre va a haber una contraria. El día que usted le quiera servir de corazón, vaya a poner adelante Satanás en la casa. Y usted ya tiene que estar alrededor de eso. Y ahí solo hay 4 cosas, hermano. Pero hermano, con solo el primero, ahí entendemos, hermano. Es una persona que se sabe de sus cabales antes que comete cosas, que después se arrepiente. Habla una palabra ya dice, él no puede regresar, hermano, lo vuelve a uno nuevo a sus palabras y ya no le damos que hace algo incorrecto. Así que nosotros no, como cristianos empezó bien bonito, si nosotros nos dedicamos a orar, si usted anda pensando en las cosas del Señor, si usted anda vendiendo, pero no anda pensando que el tema esto o que le digo, si usted anda pensando que bueno, hermano, porque el Señor le va a premiar por eso, hermano. Pero si usted, ¿cómo andaría una persona si anda pensando en cosas negativas? No, bueno, hoy sí me la voy a quitar y esto y lo otro y lo otro. Solo anda maquinando qué, cosas que no le va a llevar, hermano. Y aquí habla, bueno, hay proverbios, hermano, un montón de proverbios, no me quiero meter ahí.
Pero una persona, hermano, llena de todas esas cosas, vive una vida, pero ahí lo dice como podría, no sé cómo dice la palabra, una vida bien tristemente. No es como aquella persona que vive gozo. Bueno, el fruto del Espíritu, ¿con qué empieza? El amor. Si no tiene amor, hermano, ¿por qué nosotros aceptamos el bautismo, el pacto? Por amor. ¿Por qué nosotros nos casamos? Por amor. Y por allá dice, ¿cuál de tu qué? De tu primer amor. Entonces este tema, hermanos, yo sé que 2 horas no es suficiente. Pero igual, volvemos a la misma retórica. Podemos hablar y hablar y hablar y no lo ponemos en práctica. Eso. Que el Señor nos ayude. Esa es la clave, ¿verdad? Porque, mire, hermano, el Evangelio debe ser práctico. Y nosotros debemos practicarlo, ¿verdad? No solo ser oidores, dice, porque no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores. ¿Alguien más quería participar? Hermano, la realidad de la vida del hombre es que el hombre tiene que ser neutral, o sea, como le pudiera decir, el hombre tendría que usar, como es la palabra, o sea, que le quiero decir que tendría que tener una madurez en su vida espiritual. Así es. Un ejemplo que bien palpable está, ¿cuántas veces a mí no me han dicho así, gracias que nos visitas? Y por eso me voy a sentir mal yo, no. Híjole, a mí me han dicho, ¿por qué nos dicen que nos visitan, que visitamos? Al caso no hemos sido lavados con la misma sangre, solo porque nos bautizados, no se fijen, digo yo, no se fijen en eso, no se fijen, vivir una vida consagrarte al Eterno, y está todo. Allí le entraría una ira, un celo, entraría una incomodidad en el hombre, ¿no? Pero allí es donde entra la madurez de la vida espiritual del hombre. Magnífico, magnífico. Vamos, esperemos el gran día del Eterno, vamos a salir adelante. En eso resume todo, pero también hay acciones bastante grandes que así cambian el sentimiento, cambian el pensamiento y a otras cosas más negativas, ¿verdad? Como por ejemplo, si alguien me dijera, hermano, usted no es bautizado, usted no puede venir inmediatamente, yo respeto, no es otra cosa, no es contienda mi ira, sino que está bien, hermano, no voy a venir porque no soy bautizado. Y siempre igual, vamos a otro lado. El problema es que hay que usar la madurez, porque si no somos maduros, niños recién nacidos, hermano, solo en pleitos, giras y contiendas vamos a vivir. Exacto. Y esas son las contiendas que no debemos tener, ¿verdad? Que Pablo evita las contiendas. Bueno, ya vamos terminando aquí, casi, ¿verdad? Prácticamente ya lo dijimos todo. No sé, hermano Carlos, si quería decir algo. No, ¿verdad? Muy bien. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y terminamos acá, ¿verdad? La escuela sabática, pedirle al Señor que podamos practicar lo que leemos. Dice la conclusión, vamos a ponernos en pie. La conclusión de la escuela sabática dice, cuando una persona ha vivido en el desenfreno de la carne, le es un poco difícil realizar cambios repentinos en su conducta, pero vale la pena, pues es un cambio que nos lleva a la vida eterna. Qué difícil es cuando un hijo de Dios no quiere cambiar su condición. Lo único que le espera es una terrible expectación del juicio de parte de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Muy bien, paz a vosotros.